Hay momentos en que el corazón del creyente se turba no porque haya dejado de creer, sino porque todavía no está mirando con suficiente claridad a aquel en quien dice creer. Hay momentos en que la verdad que conocemos parece quedar cubierta por la niebla de la angustia. Sabemos que Dios reina, pero las circunstancias gritan. Sabemos que Cristo es fiel, pero el dolor insiste. Sabemos que hay promesas, pero el alma se siente sacudida como si el fundamento estuviera cediendo debajo de nuestros pies. Y es precisamente a un corazón así que el Señor Jesucristo dirige estas palabras: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Estas palabras no fueron pronunciadas en un ambiente tranquilo, sin amenazas, sin dolor, sin sombras. Fueron pronunciadas en la noche del aposento alto, cuando la traición ya estaba en marcha, cuando Pedro estaba a punto de negar a su maestro, cuando los discípulos estaban confundidos y cuando Jesús sabía que dentro de pocas horas sería arrestado, juzgado, condenado y crucificado. Si había alguien en aquella habitación que humanamente hablando podía concentrarse en su propio dolor, era Jesús, pero Él no lo hizo. No se encerró en autocompasión, no dijo nadie entiende mi carga. No exigió que todos se detuvieran a considerar lo que Él estaba a punto de sufrir. En la hora de mayor presión, el Hijo de Dios se ocupó de consolar a los suyos. Esto nos muestra algo glorioso y profundamente humillante. El amor de Cristo no se vuelve pequeño bajo la presión. Nuestro amor muchas veces sí, el suyo no. Nosotros ante una pequeña injusticia podemos sentirnos con derecho a retirarnos, endurecernos, quejarnos, exigir atención, pero Cristo, viendo delante de sí la cruz, habla paz a hombres que todavía no comprenden, que pronto huirán, que fallarán de formas dolorosas. No hay en Él autocompasión, hay obediencia al Padre. Hay amor por los suyos. Hay una serenidad santa que no nace de ignorar el sufrimiento, sino de confiar perfectamente en Dios en medio del sufrimiento. Y esto debe confrontarnos, porque muchas veces nuestra turbación no surge solamente de lo que nos ocurre, sino de lo que creemos que merecíamos y no recibimos. Nos turbamos porque nuestros planes se desmoronan, porque las personas no responden como esperamos, porque la vida no sigue el guión que habíamos imaginado. Y detrás de muchas ansiedades legítimas puede esconderse una incredulidad más profunda, la sospecha de que Dios no está siendo bueno o de que Cristo no es suficiente para sostenernos. El Señor no niega la realidad de la turbación. La palabra usada para describir el corazón atribulado de los discípulos también aparece cuando Jesús mismo se conmueve en espíritu. Hay una agitación del alma que no es pecado. Hay dolores que son santos. Hay lágrimas que nacen del amor, de la compasión, del peso de vivir en un mundo caído. Jesús conoció esa clase de conmoción. Pero hay otra turbación que nace de la incredulidad, de la mirada fija en las circunstancias, de la incapacidad de recordar quién es el Señor cuando el mundo parece caerse. Por eso Jesús no les dice simplemente no se sientan mal. No les ofrece una frase superficial, les da un mandato profundamente teológico: creed en Dios, creed también en mí. La respuesta al corazón turbado no es una distracción emocional, sino una visión más clara de Cristo. La cura no está en negar el dolor, sino en confiar en el Hijo con la misma fe con que se confía en Dios. Y al decir esto, Jesús se coloca en una igualdad que ningún simple maestro podría reclamar. Solo Dios puede pedir esa clase de fe. Aquí está el centro del consuelo cristiano: confiar en Cristo. No confiar en que todo saldrá como queremos. No confiar en que entenderemos inmediatamente cada providencia. No confiar en nuestra capacidad de mantenernos fuertes. Confiar en su obra, en su palabra, en su amor, en su unión con el Padre, en su promesa de llevar a los suyos hasta el fin. ¿Dónde corre tu corazón cuando se turba? Esa pregunta revela mucho. Algunos corren a la queja, otros corren al control, otros corren al entretenimiento, a la distracción, a la autosuficiencia, a la amargura.
Otros incluso corren a una religiosidad externa, pero no necesariamente a Cristo. Podemos hablar de Dios y no descansar en Dios. Podemos leer promesas y seguir aferrados al temor. Podemos cantar sobre la soberanía del Señor mientras por dentro vivimos como si todo dependiera de nosotros. Pero Jesús dice, creed también en mí. No hay otro fundamento capaz de sostener el alma cuando la turbación llega. Y en este pasaje el Señor no nos da un consuelo vago, nos da razones concretas para confiar. Nos habla de la casa del Padre, nos habla de un lugar preparado, nos habla de su regreso, nos habla de comunión con Él, nos habla de que Él mismo es el camino, la verdad y la vida, nos habla del Padre revelado en Él, nos habla de la obra que continuará por medio de los suyos, nos habla de la oración en su nombre. Todo el pasaje es una medicina para el corazón turbado, pero una medicina que solo puede recibirse por fe. Lo primero que Jesús coloca delante de sus discípulos es esto: en la casa de su Padre hay muchas moradas. No dice simplemente que hay un cielo impersonal, no dice que hay un destino espiritual indefinido. Dice, en la casa de mi Padre. Esa expresión tiene calor, pertenencia, seguridad. No se trata de llegar como extraños a un lugar desconocido, se trata de llegar a la casa del Padre, al hogar preparado para los hijos. Y esto debió ser especialmente consolador para Pedro. Piensen en eso. Pedro acaba de escuchar que negará al Señor 3 veces. Su fragilidad será expuesta, su valentía imaginaria se derrumbará. Y sin embargo Jesús habla de un lugar en la casa del Padre. No porque Pedro sea fuerte, no porque Pedro merezca entrar, no porque su fidelidad sea suficiente, sino porque Cristo irá a preparar lugar mediante su muerte, su resurrección y su ascensión. La seguridad del creyente no descansa en la firmeza de su propio corazón, sino en la obra perfecta del Salvador. Si nuestra entrada a la casa del Padre dependiera de la calidad de nuestra obediencia, ninguno podría descansar. ¿Cómo sabríamos que hemos hecho suficiente? ¿Cómo sabríamos que hemos amado lo suficiente, servido lo suficiente, sufrido lo suficiente, sido fieles lo suficiente? Pero Jesús no dice, ustedes preparen su lugar. Dice, yo voy a preparar lugar para vosotros. Y esa preparación no consiste en construir habitaciones como si el cielo estuviera incompleto. Consiste en abrir el camino por medio de su obra redentora. Sin cruz no hay entrada, sin sangre no hay perdón, sin resurrección no hay esperanza, sin Cristo no hay casa del Padre para nosotros. Por eso el consuelo cristiano comienza aquí. Hay un lugar para los suyos y ese lugar fue asegurado por Cristo. Pero el Señor todavía dirá algo más precioso. Porque lo más glorioso de la casa del Padre no será simplemente estar en un lugar sin dolor, sino estar con Él. Jesús dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Debemos leer esa palabra con cuidado. El consuelo principal que el Señor ofrece no es simplemente un lugar mejor, sino su propia presencia. Él no dice solamente los llevaré al cielo, dice os tomaré a mí mismo. El centro de la esperanza cristiana no son calles de oro, ni puertas de perla, ni una imaginación material de mansiones celestiales. Todo eso, aun cuando la Escritura usa el lenguaje glorioso para describir la realidad futura, no es el corazón del consuelo. El corazón del cielo es Cristo. Y esto revela algo de nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que más deseamos cuando pensamos en la eternidad? ¿Descanso sin dolor? ¿Reencuentros? ¿Ausencia de lágrimas? ¿Liberación de problemas? Todo eso será verdadero y precioso. Pero si podemos imaginar el cielo sin Cristo como nuestra mayor alegría, entonces todavía no hemos entendido la esperanza cristiana. La casa del Padre es gloriosa porque el Hijo está allí. La herencia es preciosa porque estaremos con Él. La vida eterna no es simplemente vivir para siempre, es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Los discípulos estaban turbados porque iban a ser separados físicamente
de aquel a quien amaban. Habían pasado más de 3 años con Jesús. Habían caminado con Él, comido con Él, escuchado su voz, visto su compasión, contemplado su autoridad, recibido su paciencia, y ahora Él les habla de partir. Por eso, ofrecerles una recompensa impersonal no habría bastado. Un niño que ha perdido a su madre no es consolado profundamente con un regalo costoso. Quiere a su madre. Los discípulos no necesitaban una descripción arquitectónica del cielo. Necesitaban saber que volverían a estar con Jesús. Y eso es precisamente lo que Él promete. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa frase ha sostenido a santos en lechos de muerte, a mártires en cárceles, a creyentes cansados en medio de peregrinajes dolorosos. El creyente no camina hacia la nada, no camina hacia una oscuridad incierta, no camina hacia una esperanza vaga, camina hacia Cristo. La muerte para el creyente no es perderlo todo, es partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero hay algo más. Jesús no solo promete comunión futura, promete comunión perfecta. En este mundo nuestra comunión con Él es real, pero todavía está mezclada con debilidad. Oramos y nuestra mente se distrae. Cantamos y de pronto descubrimos que nuestros pensamientos se han ido a otro lugar. Escuchamos la palabra y luchamos con cansancio, ansiedad, preocupaciones, frialdad. Queremos amar más, pero nuestro amor es inconstante. Queremos contemplar más, pero nuestra atención se quiebra. Queremos obedecer más, pero sentimos la resistencia de la carne. ¿No es doloroso eso? Estar ante la palabra de Dios y sentir el corazón lento, doblar las rodillas y descubrir que la mente vaga, venir al culto a adorar y tener que traer el alma de regreso una y otra vez. Eso no será así para siempre. Llegará el día en que nuestra comunión con Cristo será ininterrumpida, sin distracción, sin pecado, sin cansancio, sin tinieblas interiores. Lo veremos como Él es y al verlo seremos semejantes a Él. Esta esperanza no es escapismo, es combustible para la fidelidad presente. El creyente que sabe hacia dónde va puede soportar mejor el camino. No porque el camino deje de doler, sino porque el destino ya está asegurado. No porque las lágrimas sean irreales, sino porque no tendrán la última palabra. No porque la turbación nunca vuelva, sino porque Cristo ha hablado una promesa más firme que nuestra turbación. Pero en medio de esta promesa los discípulos siguen confundidos. Jesús les dice: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y Tomás responde: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No seamos duros con Tomás sin mirarnos a nosotros mismos. Hay momentos en que el alma está tan cargada que no procesa bien lo que ya sabe. La turbación no siempre borra la verdad de nuestra mente, pero puede impedirnos usarla correctamente. Uno puede conocer una doctrina y en la hora de angustia vivir como si no la conociera. ¿Cuántas veces nos ocurre eso? Sabemos que Dios es Padre, pero nos sentimos huérfanos. Sabemos que Cristo intercede, pero oramos como si estuviéramos solos. Sabemos que el cielo está asegurado, pero vivimos como si esta vida fuera nuestra herencia final. Sabemos que Él gobierna, pero interpretamos cada dificultad como si la providencia estuviera desordenada. La turbación puede volver torpe la fe. Por eso necesitamos que Cristo nos repita la verdad. No como información nueva solamente, sino como consuelo aplicado al corazón. Y la pregunta de Tomás, nacida de su confusión, da lugar a una de las declaraciones más solemnes y gloriosas del Evangelio de Juan. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí Jesús no les entrega un mapa, no les da una serie de pasos religiosos, no les dice, les enseñaré un método para llegar. Él se presenta a sí mismo como la respuesta total a la necesidad humana. Él no solo muestra el camino, Él es el camino. Él no solo enseña la verdad,
Él es la verdad. Él no solo ofrece vida, Él es la vida. Esta afirmación destruye toda falsa seguridad religiosa. Si Jesús es el camino, entonces no hay otro. Si Jesús es la verdad, entonces todo lo que contradice a Cristo es mentira, aunque el mundo lo aplauda. Si Jesús es la vida, entonces fuera de Él no hay vida verdadera. Aunque una persona tenga moralidad, religión, éxito, conocimiento o sinceridad, nadie viene al Padre sino por Él. No algunos, no la mayoría, nadie. En una época pluralista, esta declaración suena ofensiva. Pero la pregunta no es si nuestra época la considera ofensiva. La pregunta es si Cristo dijo la verdad. Y si Cristo dijo la verdad, entonces el acto más amoroso no es suavizar sus palabras, sino proclamarlas con humildad y claridad. Porque si solo hay un camino, callarlo no es compasión. Si solo Cristo da acceso al Padre, presentar muchas rutas como si fueran igualmente válidas no es tolerancia, es engaño espiritual. Y así el consuelo del corazón turbado se vuelve también llamado evangelístico. Creyente, no temas. Cristo es tu camino seguro hacia la casa del Padre. Inconverso, no te engañes. Fuera de Cristo no tienes camino al Padre. Y esta verdad nos llevará ahora a mirar con más profundidad la seguridad absoluta que posee todo aquel que descansa únicamente en Él. Si Jesús es el camino, entonces la seguridad del creyente no descansa en la intensidad de su propia obediencia, sino en la suficiencia absoluta de Cristo. Esta es una verdad que debe ser recibida con gratitud, pero también con mucho cuidado. Porque hay quienes la convierten en licencia para vivir sin santidad y hay quienes nunca llegan a descansar porque siguen mirando dentro de sí mismos tratando de encontrar una base segura para ser aceptados por Dios. El Evangelio nos libra de ambos errores. Nos dice que nadie llega al Padre por sus obras, su religión, su decencia, su sinceridad o su esfuerzo moral. Pero también nos dice que todo aquel que ha venido verdaderamente al Padre por medio de Cristo ya no puede vivir como si Cristo fuera un accesorio espiritual. Él es el camino, pero no un camino que usamos para seguir gobernando nuestra vida. Él es el camino que nos lleva al Padre y al mismo tiempo nos saca de la mentira de la muerte y de la esclavitud del pecado. Piense en la pregunta que todos tendríamos que hacernos si la salvación dependiera de nosotros. ¿Cuánto sería suficiente? ¿Cuántas buenas obras bastarían? ¿Cuánta fidelidad? ¿Cuánta oración? ¿Cuánta obediencia? ¿Cuánto arrepentimiento? Si el acceso a la casa del Padre dependiera de nuestra medida, nunca podríamos dormir tranquilos. Porque aún nuestras mejores obras están manchadas por debilidad. Aún nuestras oraciones necesitan misericordia. Aún nuestro amor es incompleto. Aún nuestra fidelidad tiene grietas que solo Dios conoce. Pero Cristo no dijo, yo les mostraré un camino para que ustedes completen lo que falta. Dijo, yo soy el camino. La entrada al Padre no está construida sobre la fuerza del caminante, sino sobre la perfección del mediador. El creyente no llega porque caminó con una fidelidad impecable, sino porque Cristo abrió el acceso mediante su sangre. Él vivió la vida que nosotros no vivimos, murió la muerte que nosotros merecíamos. Resucitó como garantía de que su obra fue aceptada. Ascendió como precursor, llevando en su propia persona la seguridad de todos los que están unidos a Él. Por eso el alma turbada debe aprender a mirar fuera de sí misma. Hay una forma de introspección que parece espiritual, pero que termina siendo incredulidad refinada. La persona mira su corazón, ve debilidad, se desespera, vuelve a mirar, encuentra más pecados, se hunde más y nunca levanta la vista hacia Cristo. El examen propio tiene su lugar, la confesión tiene su lugar, el arrepentimiento tiene su lugar, pero ninguno de ellos es nuestro Salvador, solo Cristo salva. Y la seguridad no nace de encontrar perfección en nosotros, sino de encontrar plenitud en Él.
¿Estás descansando en Cristo o estás usando a Cristo para completar un sistema de confianza que todavía depende de ti? Esa pregunta es necesaria. Porque muchos dicen creer en Jesús, pero en el fondo siguen pensando que Dios los aceptará porque no son tan malos, porque han sido religiosos, porque han sufrido mucho, porque han servido en la iglesia, porque han tratado de vivir decentemente. Pero ninguna de esas cosas es el camino. Cristo es el camino. Nadie viene al Padre sino por Él. Esto es ofensivo al orgullo humano. El hombre quiere conservar alguna contribución propia. Quiere pensar que aunque necesita ayuda, todavía puede aportar algo decisivo. Pero el Evangelio no dice que Cristo ayuda a los que casi pueden llegar. Dice que Cristo salva a los que no pueden llegar. No se trata de mejorar una ruta humana. Se trata de reconocer que todas las rutas humanas están cerradas. La religión sin Cristo está cerrada. La moralidad sin Cristo está cerrada. La sinceridad sin Cristo está cerrada. La filosofía sin Cristo está cerrada. Las buenas intenciones sin Cristo están cerradas. Solo hay acceso en el Hijo. Y si esto es verdad, entonces debemos proclamarlo con claridad, no con arrogancia, porque nosotros no encontramos el camino por inteligencia superior. Fuimos traídos por gracia, no con desprecio hacia otros, porque si estamos en Cristo es por misericordia, pero sí con firmeza. Una iglesia que ama no puede ocultar que fuera de Cristo no hay vida. Si una casa está ardiendo y hay una sola salida, no es amor decirle a la gente que cualquier puerta sirve. El amor señala la puerta verdadera. Y Cristo dijo, yo soy la puerta. Cristo dijo, yo soy el camino. Pero note que el Señor no se detiene en camino. Él también dice, yo soy la verdad. No solamente trae información verdadera, Él es la verdad encarnada. En Él conocemos a Dios como Dios quiere ser conocido. En Él se revela el carácter del Padre, la santidad del Padre, la misericordia del Padre, la justicia del Padre, el amor del Padre. Por eso rechazar a Cristo no es rechazar una opinión religiosa entre muchas, es rechazar la revelación suprema de Dios. Y Él es la vida. No una inspiración para vivir mejor, no un símbolo de esperanza, vida. Fuera de Él, el hombre puede existir, razonar, trabajar, amar de manera limitada, construir, lograr, aparentar éxito, pero espiritualmente está muerto. La vida eterna no es una mejora del proyecto humano, es una vida recibida de Cristo, en Cristo y para Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, el corazón turbado del creyente debe oír esto como consuelo. Tu futuro no depende de que tú encuentres un camino en medio de la confusión. Cristo es tu camino. Tu mente no depende de fabricar una verdad estable en medio del caos. Cristo es la verdad. Tu alma no depende de sostener vida en sí misma. Cristo es tu vida. Y el pecador sin Cristo debe oírlo como advertencia. No hay acceso al Padre por ningún otro nombre. Pero Jesús va más lejos todavía. Porque al decir que nadie viene al Padre sino por Él, inmediatamente abre ante los discípulos otra realidad gloriosa. Conocer a Cristo es conocer al Padre. Ver a Cristo es ver al Padre. Y esto significa que el consuelo del creyente no está reservado solamente para el futuro. Ya ahora, por medio del Hijo, disfrutamos el privilegio de conocer y acercarnos al Padre Celestial. Felipe dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Esa petición revela un anhelo profundo, pero también una ceguera dolorosa. Felipe quiere ver al Padre, pero no ha comprendido que en Cristo el Padre ya se ha dado a conocer de manera plena. Por eso Jesús responde con una mezcla de ternura y reprensión. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estas palabras son demasiado grandes para ser tratadas con prisa. Jesús no está diciendo simplemente que Él se parece al Padre en ciertos aspectos.
No está diciendo que Él es un buen representante moral de Dios, como un profeta fiel o un maestro autorizado. Está diciendo que verlo a Él es ver al Padre. Conocerlo a Él es conocer al Padre. Escuchar sus palabras es recibir la revelación del Padre. Contemplar sus obras es ver al Padre obrando en Él. La unidad entre el Hijo y el Padre es tan profunda que no podemos tener al uno sin el otro. Y he aquí el consuelo se vuelve teología. No una teología fría, abstracta, reservada para debates académicos, sino la clase de verdad que sostiene un corazón que tiembla. Jesús no consuela a sus discípulos con frases ligeras. Les habla del Padre, del Hijo, de su unidad, de su obra, de la morada eterna, de la comunión futura y presente. Les da doctrina, les da verdad. Porque el alma atribulada no necesita menos verdad. Necesita la verdad de Dios aplicada con poder por el Espíritu Santo. Hay personas que cuando sufren dicen, no me hables de teología, háblame de algo práctico. Pero ¿qué puede ser más práctico que saber quién es Dios? ¿Qué puede consolar más profundamente que conocer que el Dios soberano es Padre para nosotros por medio de Cristo? ¿Qué puede sostener al alma más que saber que el Hijo no nos revela a un Dios distante, indiferente o incierto, sino al Padre que ama, cuida, gobierna y recibe a los suyos? Si nuestras emociones no están siendo gobernadas por la verdad, serán gobernadas por las circunstancias. Y cuando las circunstancias gobiernan, el corazón se turba fácilmente. Un diagnóstico, una traición, un problema familiar, una pérdida económica, una incertidumbre sobre el futuro, una debilidad persistente y de pronto la mente empieza a construir escenarios oscuros. Pero Jesús nos dirige al Padre, no como una idea genérica de divinidad, sino al Padre revelado en el Hijo. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Esto significa que no tenemos derecho a imaginar a Dios de una manera distinta a como Cristo lo ha revelado. Cuando vemos la compasión de Cristo hacia los quebrantados, vemos el corazón del Padre. Cuando vemos la santidad de Cristo contra el pecado, vemos la santidad del Padre. Cuando vemos la paciencia de Cristo con discípulos lentos para entender, vemos la paciencia del Padre. Cuando vemos a Cristo llorar ante la tumba de Lázaro, vemos que el Padre no es indiferente al dolor de los suyos. Cuando vemos a Cristo ir a la cruz, vemos hasta dónde llega el amor redentor de Dios. ¿No es esto lo que necesitamos recordar cuando el corazón se turba? No estamos en manos de una providencia impersonal. No estamos abandonados en un universo frío. No estamos tratando de llamar la atención de un Dios lejano. Si estamos en Cristo, conocemos al Padre. Y ese Padre no nos recibió porque fuéramos fuertes, dignos o constantes. Nos recibió porque el Hijo abrió el camino por su sangre. Por causa de Cristo ahora tenemos acceso. Por causa de Cristo ahora somos hijos. Por causa de Cristo ahora podemos decir Padre nuestro. Pero debemos ser cuidadosos. La paternidad de Dios no pertenece automáticamente a toda persona sin distinción salvadora. La Escritura presenta a Dios como creador de todos, pero Padre redentor de los que están en Cristo. No podemos disfrutar los beneficios de la casa del Padre mientras rechazamos al Hijo. No se llega al Padre evitando al Hijo. No se conoce al Padre ignorando al Hijo. No se recibe el consuelo de la paternidad divina mientras se rehúsa el camino exclusivo que Dios ha establecido. Por eso Jesús une estas verdades. Él es el camino al Padre y Él es la revelación del Padre. Fuera de Cristo, el hombre no solo está perdido en cuanto a dirección, está ciego en cuanto a Dios. Puede tener religión, puede tener intuiciones espirituales, puede tener conceptos elevados, pero no conoce al Padre salvadoramente. Solo el Hijo revela al Padre. Y solo por el Hijo somos llevados al Padre. Ahora bien, para el creyente esto no es solamente una promesa futura, es una realidad presente. Jesús más adelante dirá que el que lo ama será amado por su Padre.
y que el Padre y el Hijo vendrán a Él y harán morada con Él. Piensen eso. No solo vamos hacia la casa del Padre, por el Espíritu Dios ya ha hecho de nosotros su morada. No solo esperamos comunión perfecta en el futuro, ya ahora disfrutamos comunión verdadera, aunque todavía imperfecta. No solo seremos recibidos un día, ya hemos sido adoptados en Cristo. Entonces, cuando el corazón se turbe, debemos recordar, tengo Padre. No un Padre como los padres terrenales en su debilidad, sino el Padre perfecto, sabio, santo, amoroso y soberano. Un Padre que sabe lo que necesito antes de que yo lo pida. Un Padre que disciplina por amor. Un Padre que no comete errores. Un Padre que no olvida a sus hijos. Un Padre que no permitirá que una sola lágrima de los suyos sea desperdiciada. Un Padre que me guarda hasta la casa final. ¿Estoy viviendo como hijo o como huérfano espiritual? Esa pregunta es necesaria. Porque muchos creyentes, aunque doctrinalmente afirman la paternidad de Dios, emocionalmente viven como si estuvieran solos. Oran como si Dios fuera difícil de convencer. Sufren como si nadie los cuidara. Se afanan como si todo dependiera de sus manos. Temen como si el futuro estuviera suelto. Pero Jesús dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Y si estás en mí, no estás fuera del cuidado del Padre. Este consuelo es profundo, pero no nos llama a pasividad, porque el mismo Cristo que revela al Padre también dice que los que creen en Él harán las obras que Él hace, y aún mayores porque Él va al Padre. Es decir, mientras esperamos la casa del Padre, no quedamos en este mundo sin propósito. Somos consolados para servir. Somos sostenidos para proclamar. Somos llevados al Padre para participar en la obra que el Padre continúa haciendo por medio de la palabra. Y eso nos conduce a una verdad extraordinaria. El corazón turbado no solo necesita recordar su destino, sino también su misión. Jesús dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Estas palabras han sido mal entendidas muchas veces. Algunos las han convertido en una promesa de que todo creyente hará milagros más grandes, más visibles, más espectaculares que los que hizo Jesús. Pero si leemos el Evangelio con cuidado, esa interpretación no puede sostenerse. ¿Quién ha hecho obras milagrosas más portentosas que el Señor? Él convirtió agua en vino, sanó enfermos a distancia, dio vista a un ciego de nacimiento, caminó sobre el mar, alimentó multitudes y llamó a Lázaro fuera de la tumba después de 4 días. Entonces, ¿qué significa que los creyentes harán obras mayores? Debemos mirar el contexto. Jesús está hablando de su regreso al Padre, de la obra que continuará después de su partida visible, de la relación entre sus palabras y la obra del Padre. Él dice que las palabras que habla no las habla por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en él hace las obras. Es decir, por medio de las palabras de Cristo, el Padre está obrando en el mundo. Y ahora Cristo se va al Padre, su obra redentora será completada en la cruz, resucitará, ascenderá, derramará el Espíritu, y entonces por medio de sus discípulos su palabra será proclamada no ya en una región limitada de Palestina, sino hasta lo último de la tierra. Las obras mayores no son mayores en poder intrínseco que los milagros de Jesús. Son mayores en alcance redentor, en expansión histórica, en fruto evangelístico, porque ahora el evangelio de una obra consumada será anunciado a todas las naciones. Piensa en Pentecostés. Durante el ministerio terrenal de Jesús, muchos oyeron, muchos vieron, muchos fueron confrontados, pero al momento previo al nacimiento público de la iglesia había un pequeño grupo de discípulos reunidos. Luego Pedro predica a Cristo crucificado y resucitado, y en un solo día miles son añadidos. ¿Qué instrumento usó Dios? La predicación de la palabra. No una estrategia humana brillante,
no entretenimiento religioso, no manipulación emocional, la palabra de Dios proclamada en el poder del Espíritu Santo. Esto debe corregir nuestra visión de la obra cristiana. Muchas veces pensamos que lo verdaderamente poderoso es lo visible, lo impresionante, lo que atrae multitudes rápidamente, lo que produce una reacción inmediata. Pero Cristo nos enseña que el Padre obra por medio de su palabra. Y después de la ascensión, el Hijo continúa obrando por su Espíritu a través de creyentes que proclaman el Evangelio. Esa es una realidad inmensa. Cuando la palabra de Cristo es anunciada fielmente, Cristo mismo está obrando por medio de ella. ¿Creemos eso realmente? Porque una iglesia que deja de creer en el poder de la palabra empezará a buscar sustitutos. Buscará métodos más atractivos, experiencias más intensas, formatos más entretenidos, lenguaje menos ofensivo, emociones más fáciles de provocar. Puede llenar un local, puede producir movimiento, puede generar entusiasmo religioso. Pero si la palabra no gobierna, si Cristo no es proclamado, si el pecado no es confrontado, si la cruz no es explicada, si el arrepentimiento y la fe no son llamados con claridad, entonces quizá estamos trayendo personas a una actividad, pero no necesariamente a Cristo. No despreciemos los medios legítimos. Podemos usar recursos, organización, tecnología, música, creatividad, plataformas, pero nada de eso puede ocupar el lugar de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Los muertos no resucitan por ingenio humano. Los huesos secos no se levantan porque el profeta diseñó una experiencia atractiva. Se levantan cuando Dios manda profetizar su palabra y el Espíritu sopla vida donde antes solo había muerte. El pasaje de Ezequiel 37 nos ayuda a ver esto con claridad. Un valle lleno de huesos secos, secos en gran manera. Humanamente no hay esperanza. Dios pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta responde con humildad, Señor, tú lo sabes. Entonces Dios manda predicar. Y cuando la palabra es proclamada, los huesos se juntan, reciben tendones, carne, piel y finalmente aliento. No porque Ezequiel tuviera poder en sí mismo, sino porque Dios obra por medio de su palabra. Eso es lo que necesitamos recordar en la iglesia. No estamos llamados a entretener cadáveres espirituales. Estamos llamados a predicar la palabra por la cual Dios da vida. No estamos llamados a maquillar huesos secos para que parezcan menos muertos. Estamos llamados a proclamar a Cristo confiando en que el Espíritu puede hacer lo que nosotros no podemos. Si perdemos esa confianza, cambiaremos la predicación por espectáculo, la enseñanza por distracción, el evangelio por terapia, la adoración por consumo. Y aquí debemos examinar no solo a la iglesia en general, sino nuestro propio corazón. ¿Confiamos realmente en que la palabra es suficiente? ¿O pensamos que la Biblia necesita ser acompañada por algo más poderoso para producir fruto? ¿Nos avergonzamos de la sencillez de la predicación? ¿Creemos que anunciar a Cristo crucificado y resucitado sigue siendo el medio de Dios para salvar? Una generación impaciente siempre estará tentada a cambiar lo que Dios ordenó por lo que parece funcionar más rápido. Pero Jesús no dejó a sus discípulos sin recursos. Él no dice, harán obras mayores para luego abandonarlos a su propia fuerza. Inmediatamente habla de la oración y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto no es una promesa suelta para satisfacer deseos egoístas. Está en el contexto de la misión. Cristo está diciendo, mientras proclaman mi obra, mientras llevan mi palabra, mientras participan en esta misión que se extenderá hasta las naciones, pidan en mi nombre, descansen en mis méritos, busquen mi gloria y yo proveeré lo que necesitan. Orar en el nombre de Jesús no es añadir una fórmula al final como si fuera una palabra mágica. Es acercarse a Dios sobre la base de los méritos de Cristo y para la gloria de Cristo. Es pedir como siervos que no buscan construir su propio reino,
sino ver al Padre glorificado en el Hijo. Es reconocer que no tenemos poder para convertir a nadie, sostener a nadie, edificar a nadie, convencer a nadie, abrir ningún corazón muerto. Por eso oramos. Una iglesia que cree en la palabra debe ser una iglesia que ora. Si predicamos sin oración, actuamos como si la explicación humana bastara. Si oramos sin someternos a la palabra, actuamos como si Dios hubiera prometido bendecir nuestros propios métodos. Pero cuando la palabra y la oración caminan juntas, la iglesia confiesa: Señor, tú has hablado, ahora obra por medio de lo que tú has dicho. Por tanto, el corazón turbado no debe encerrarse en sí mismo. Cristo nos consuela con el Padre, con la casa preparada, con su presencia futura, con su exclusividad como camino y también con una misión presente. Mientras vamos hacia la casa del Padre, no caminamos sin propósito. Tenemos palabra que proclamar, pecadores a quienes llamar, hermanos a quienes edificar y un Salvador vivo que promete obrar por medio de los suyos. Pero aún queda una pregunta pastoral: ¿cómo lucha un creyente hoy, en medio de sus problemas concretos, contra la ansiedad, la turbación y la autocompasión? La respuesta no será menos teológica. Será precisamente la teología de este pasaje aplicada al alma que tiembla. La lucha contra la turbación no se gana simplemente diciéndole al corazón que se calme. El corazón humano no obedece fácilmente a órdenes vacías. Cuando está asustado, necesita razones. Cuando está confundido, necesita verdad. Cuando está cansado, necesita recordar quién es Dios. Por eso Jesús no ofrece a sus discípulos una frase emocional, sino una revelación profunda. Les habla de la casa del Padre, de su regreso, de sí mismo como el camino, la verdad y la vida del Padre revelado en él, de la obra que continuará por medio de ellos y de la oración en su nombre. Esto nos enseña que el consuelo cristiano no es menos teológico, sino más teológico. No necesitamos menos doctrina en la aflicción, necesitamos doctrina viva, aplicada, recibida por fe. Necesitamos recordar que la verdad de Dios no fue dada para llenar la mente de información fría, sino para sostener el alma cuando la tierra tiembla. Una teología que no consuela al creyente atribulado probablemente no ha descendido todavía del cuaderno al corazón. Pero una emoción que no se somete a la verdad bíblica tarde o temprano nos llevará al desorden. ¿Con qué estás luchando hoy? Tal vez con un matrimonio difícil, tal vez con un hijo rebelde, tal vez con una enfermedad que no mejora, tal vez con problemas económicos, tal vez con una soledad que nadie ve, tal vez con una culpa antigua que vuelve a acusarte, tal vez con miedo al futuro, tal vez con una providencia que no entiendes. El Señor no minimiza tu dolor, pero tampoco permite que tu dolor se convierta en el lente final con el que interpretas la realidad. Él te llama a confiar en Él. No se turbe vuestro corazón. Esa palabra no significa que el creyente nunca llorará. No significa que la fe madura sea insensible. No significa que la ansiedad desaparezca mecánicamente cuando repetimos un versículo. Significa que el corazón no debe entregarse a la incredulidad como si Cristo no hubiera hablado. La turbación puede tocar la puerta, pero no debe convertirse en el amo de la casa. La tristeza puede ser real, pero no debe destronar la promesa. El dolor puede ser profundo, pero no debe definir a Dios. Aquí debemos hablar con sobriedad sobre la autocompasión. Jesús experimentó dolor, angustia, tristeza, compasión, lágrimas, pero nunca autocompasión pecaminosa. Nunca se encerró en una narrativa donde él era víctima de un padre injusto. Nunca sospechó que la voluntad del Padre era cruel. En Getsemaní su angustia fue real, pero su oración terminó en rendición. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La autocompasión, en cambio, muchas veces toma el dolor real y lo mezcla con incredulidad, orgullo y acusación silenciosa contra Dios. Debemos examinarnos. Hay sufrimientos legítimos.
Hay heridas reales, hay cargas que merecen lágrimas, pero también hay momentos en que empezamos a cultivar una tristeza centrada en nosotros mismos, una tristeza que ya no busca refugio en Cristo, sino que alimenta resentimiento. Decimos, tal vez no con palabras, pero sí con el corazón: Dios ha sido demasiado duro conmigo. Nadie entiende. No merezco esto. Mi historia debería haber sido diferente. Y poco a poco la turbación se convierte en queja, la queja en amargura, la amargura en distancia espiritual. ¿Qué hace Jesús con un corazón así? No lo aplasta, le habla, lo llama a creer, le muestra al Padre, le recuerda el destino final, le recuerda que Cristo mismo es el camino, le recuerda que no está sin propósito, le recuerda que puede pedir en su nombre, le recuerda que la separación no es final, que la casa está preparada, que la comunión perfecta viene, que el Padre cuida, que el Hijo reina, que el Espíritu obrará. El creyente debe aprender a predicarse estas verdades, no como frases memorizadas sin vida, sino como realidades que gobiernan. Cuando el corazón diga estoy solo, respóndele: tengo un Padre en los cielos y Cristo me ha revelado su corazón. Cuando el corazón diga no sé hacia dónde voy, respóndele: Cristo es el camino y Él me llevará hasta la casa del Padre. Cuando el corazón diga no puedo más, respóndele: mi comunión ahora es imperfecta, pero un día estaré con Cristo sin pecado, sin distracción y sin lágrimas. Cuando el corazón diga mi vida no tiene utilidad, respóndele: mientras permanezco aquí, Dios puede obrar por medio de su palabra y de mi obediencia débil. Pero esto requiere fe, no una fe genérica, fe en Cristo, fe que descansa en su palabra aun cuando el alma no siente inmediatamente alivio. Fe que dice: Señor, no entiendo todo lo que haces, pero tú eres el camino. No veo todo lo que viene, pero tú eres la verdad. Me siento débil, pero tú eres la vida. Mi corazón está turbado, pero tú no mientes. Mis circunstancias cambian, pero tú eres el mismo. Y esta fe debe expresarse en oración. Jesús dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En el contexto, esto está ligado a la misión, pero no está desconectado de nuestra dependencia diaria. Orar en el nombre de Jesús es venir al Padre sin méritos propios, apoyados en el Hijo, buscando la gloria del Hijo. Es decir, Padre, no vengo porque soy fuerte, vengo porque Cristo es suficiente. No vengo porque sé manejar mi vida, vengo porque necesito tu gracia. No vengo para que se haga mi reino, sino para que tu nombre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuántas turbaciones se profundizan porque dejamos de orar? ¿Cuántas ansiedades se vuelven más fuertes porque hablamos mucho con nosotros mismos y poco con el Padre? ¿Cuántas cargas se vuelven insoportables porque intentamos llevarlas como si fuéramos huérfanos? Si estamos en Cristo, no somos huérfanos. Tenemos acceso, tenemos mediador, tenemos Padre, tenemos promesas, tenemos Espíritu, tenemos palabra. Por tanto, levanta las manos caídas, no porque las circunstancias sean pequeñas, sino porque Cristo es grande. Afirma las rodillas debilitadas, no porque el camino sea fácil, sino porque el camino es Cristo mismo. Sigue corriendo, no con los ojos puestos en tu fortaleza, sino en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero antes de cerrar, debemos volver una vez más al carácter exclusivo de esta esperanza, porque todo este consuelo pertenece únicamente a los que están en Cristo, y nadie puede llegar al Padre por otro camino. Todo el consuelo de Juan 14 descansa sobre una verdad que nuestra generación considera ofensiva, pero que el creyente debe abrazar con gratitud reverente. Nadie viene al Padre sino por Cristo. No hay muchas puertas, no hay muchos caminos igualmente válidos, no hay una ruta para los religiosos, otra para los sinceros, otra para los moralmente decentes, otra para los que sufrieron mucho, otra para los que hicieron lo mejor que pudieron.
Jesús no deja espacio para esa ilusión. Él dice, dos plen, nadie viene al Padre sino por mí. Esta exclusividad no es una dureza innecesaria, es misericordia revelada. Si todos los caminos estuvieran abiertos, la cruz sería innecesaria. Si el hombre pudiera llegar al Padre por su esfuerzo, por su religión, por su conciencia, por su sinceridad o por sus obras, entonces el Hijo de Dios no habría tenido que encarnarse, sufrir, derramar su sangre y resucitar. La cruz nos dice que no había otro camino. La sangre de Cristo no es una opción religiosa más. Es la única provisión de Dios para pecadores culpables. Por eso cuando el corazón creyente se turba, debe recordar que su acceso al Padre no depende de su desempeño variable, sino del camino inmutable que es Cristo. Pero cuando el pecador sin Cristo escucha estas palabras, debe temblar, porque no hay salvación fuera de Él. No hay perdón fuera de Él. No hay reconciliación con Dios fuera de Él. Una persona puede ir por la vida sin riquezas, sin salud, sin fama, sin educación, sin influencia, sin comodidad, sin muchas cosas que el mundo considera importantes, pero no puede ir al cielo sin Cristo. ¿Has entendido esto? No pregunto si admiras a Jesús. No pregunto si respetas la moral cristiana. No pregunto si tienes alguna tradición religiosa. No pregunto si vienes de una familia creyente. Pregunto si estás en Cristo. Pregunto si has dejado de confiar en ti mismo. Pregunto si has reconocido que tus buenas obras no pueden abrir la casa del Padre. Pregunto si has venido al único camino con manos vacías, buscando misericordia en el único Salvador. Muchos quieren el consuelo de Juan 14 sin someterse al Cristo de Juan 14. Quieren que no se turbe su corazón, pero no quieren creer en el Hijo. Quieren la idea de la casa del Padre, pero no quieren pasar por el camino que el Padre estableció. Quieren paz, pero no arrepentimiento. Quieren esperanza, pero no señorío. Quieren cielo, pero no cruz. Eso es imposible. El consuelo bíblico nunca está separado de la verdad bíblica. Y la verdad bíblica nos dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Para el creyente esto debe producir seguridad. No una seguridad arrogante, sino una seguridad adoradora. Si Cristo es el camino, entonces Él no perderá a los que caminan en Él. Si Él fue a preparar lugar mediante su obra redentora, entonces no habrá error en la lista de los redimidos. Si Él prometió venir otra vez y tomarnos a sí mismo, entonces nuestra esperanza no descansa en una emoción pasajera, sino en la palabra del Hijo de Dios. Él no miente, Él no abandona, Él no empieza una obra para dejarla incompleta. Pero esa seguridad no debe producir indiferencia, debe producir peregrinaje santo. Vamos a la casa del Padre, por tanto no podemos vivir como si esta tierra fuera nuestro hogar definitivo. Vamos a estar con Cristo, por tanto no podemos hacer las paces con aquello que ofende a Cristo. Tenemos comunión con el Padre por medio del Hijo, por tanto no podemos vivir como huérfanos esclavizados por ansiedad, ni como rebeldes que usan la gracia para justificar su pecado. El alma turbada necesita mirar hacia adelante, pero también necesita caminar fielmente ahora. Jesús no consuela a sus discípulos para que se retiren de la obediencia, los consuela para que sigan. Les promete el hogar futuro, pero también les habla de obras mayores. Les revela al Padre, pero también les enseña a pedir en su nombre. Les dice que no se turben, pero no porque no haya misión, sino porque la misión será sostenida por Él. Esto es importante. La esperanza futura no nos hace inútiles en el presente. Al contrario, nos libera para servir. Si mi futuro está asegurado en Cristo, no necesito vivir paralizado por el temor. Si mi acceso al Padre está asegurado por Cristo, no necesito probar mi valor ante los hombres. Si mi comunión eterna con el Señor está prometida, puedo gastar mi vida en obediencia, aun cuando esa obediencia sea costosa, escondida o mal entendida. Entonces debemos preguntarnos,
¿Qué estamos haciendo mientras caminamos hacia la casa del Padre? ¿Estamos usando la esperanza celestial como excusa para pasividad? ¿Estamos dejando que la turbación nos vuelva estériles? ¿Estamos tan concentrados en nuestros problemas que hemos olvidado que Cristo todavía obra por medio de su palabra? El creyente no es llamado a negar sus cargas, pero tampoco a ser gobernado por ellas. Somos peregrinos con destino y siervos con misión. Y para cumplir esa misión necesitamos oración. No oración como formalidad, no oración como último recurso. Oración en el nombre de Jesús basada en sus méritos, orientada a su gloria, dependiente de su poder. Debemos pedir que el Padre sea glorificado en el Hijo, pedir que la palabra corra, pedir que pecadores sean vivificados, pedir que la iglesia no sustituya la predicación por entretenimiento, pedir que nuestros corazones no se acostumbren a una vida sin fruto, pedir que el Señor nos libre tanto de la ansiedad incrédula como de la comodidad estéril, porque Cristo no nos ha dejado sin consuelo ni sin tarea. Tenemos, Padre, tenemos camino, tenemos verdad, tenemos vida, tenemos promesa, tenemos misión, tenemos acceso, tenemos un Salvador que fue a preparar lugar y que vendrá otra vez. Y si todo esto es verdad, entonces el corazón turbado no debe rendirse ante la desesperación, sino levantarse en fe, mirar a Cristo y seguir corriendo hacia la casa del Padre. Pero al cerrar, debemos reunir todas estas verdades en una sola exhortación. No se turbe vuestro corazón, no porque el mundo sea fácil, sino porque Cristo es suficiente, no porque no haya dolor, sino porque el Padre ha preparado un hogar. No porque seamos fuertes, sino porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. No se turbe vuestro corazón. Estas palabras no son livianas, no vienen de alguien que desconoce el dolor, vienen del Salvador que está a pocas horas de la cruz. Vienen del Hijo que sabe que será entregado, abandonado, juzgado y clavado por pecadores. Vienen de aquel que podía mirar su propia agonía y sin embargo consolar a discípulos débiles. Por eso tienen autoridad. Cristo no nos habla desde una comodidad distante. Nos habla desde el camino de la obediencia, desde la sombra de la cruz, desde una confianza perfecta en el Padre. Y esa es precisamente la razón por la que podemos llevar nuestro corazón turbado a Él. No a un Cristo que minimiza nuestras lágrimas, sino a un Cristo que conoce la angustia sin ceder a la incredulidad. No a un Cristo que promete una vida sin dolor, sino a un Cristo que promete llevarnos hasta la casa del Padre. No a un Cristo que nos ofrece distracciones temporales, sino a un Cristo que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Mis hermanos, necesitamos aprender a luchar contra la turbación con las armas que Cristo nos da, no con negación, no con autocompasión, no con control, no con evasión, no con frases vacías, con fe. Creéis en Dios, creed también en mí. Cuando el alma se agite, mire a Cristo. Cuando el futuro parezca incierto, mire a Cristo. Cuando la culpa acuse, mire a Cristo. Cuando la debilidad de su propia fe le asuste, mire a Cristo. Él fue a preparar lugar, Él abrió el camino. Él reveló al Padre, Él promete venir otra vez. Él no perderá a los suyos. Hay un lugar en la casa del Padre para todos los que descansan en Cristo. No porque hayan sido fuertes como debían, no porque su obediencia haya llenado la medida, no porque sus lágrimas hayan pagado la deuda. Hay lugar porque Cristo fue a la cruz. Hay lugar porque el Cordero fue inmolado. Hay lugar porque el Hijo resucitó y ascendió como precursor. Hay lugar porque su sangre habla mejor que nuestras acusaciones. Hay lugar porque la justicia de Dios ya no tiene cuentas pendientes contra los que están unidos al Salvador. Y lo más glorioso de ese lugar no será simplemente que no habrá enfermedad, ni muerte, ni pecado, ni lágrimas. Todo eso será precioso. Pero lo más glorioso será Cristo mismo. Él vendrá
y nos tomará a sí mismo, para que donde Él está, nosotros también estemos. Nuestra comunión será perfecta, nuestra adoración no se distraerá, nuestra mente no vagará, nuestro amor no se enfriará, nuestra obediencia no será interrumpida por la carne, veremos su gloria, estaremos con Él y eso será muchísimo mejor. Pero hasta que llegue ese día, no caminamos como huérfanos. Por causa de Jesús, conocemos al Padre. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. En Cristo vemos la santidad, la compasión, la paciencia, la sabiduría, la autoridad y el amor del Padre. Por eso, cuando el corazón quiera interpretar a Dios a través del dolor, debemos volver a interpretar el dolor a la luz de Cristo. No estamos en manos de una providencia cruel. Estamos bajo el cuidado de un Padre sabio, y ese Padre nos ha sido revelado en el Hijo que murió por nosotros. Tampoco caminamos sin misión. Mientras vamos hacia la casa del Padre, Cristo sigue obrando por medio de su palabra. Él ha prometido que los suyos harán obras mayores, no porque superemos su poder milagroso, sino porque después de su muerte, resurrección y ascensión, el Evangelio sería proclamado a todas las naciones. Los muertos oyen la voz del Hijo de Dios cuando su Evangelio es predicado, y los que oyen viven. Por eso nunca debemos sustituir la palabra por entretenimiento, ni la predicación por espectáculo, ni la oración por confianza en métodos humanos. Si queremos ver pecadores salvados, proclamemos a Cristo. Si queremos ver creyentes edificados, abramos la Escritura. Si queremos ver huesos secos vivir, no maquillemos la muerte espiritual, prediquemos la palabra de Dios y supliquemos al Espíritu que sople vida. La iglesia no necesita menos confianza en la palabra, necesita menos confianza en sí misma. Necesita doblar rodillas y decir: Señor, en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo, para la gloria de Cristo, obra por medio de tu verdad. Y tú, creyente atribulado, levanta las manos caídas, no porque tus circunstancias sean fáciles, sino porque tu Salvador es suficiente. No porque entiendas todo lo que Dios está haciendo, sino porque conoces al Padre en el Hijo. No porque tu fe sea fuerte en sí misma, sino porque Cristo es el autor y consumador de la fe. No porque el camino no tenga lágrimas, sino porque el camino es Cristo mismo y Él no falla. Pero mi amigo, si tú estás sin Cristo, escucha con seriedad. Todo este consuelo no te pertenece mientras sigas fuera de Él. No hay camino al Padre excepto Cristo. No hay perdón excepto en Cristo. No hay verdad salvadora excepto en Cristo. No hay vida eterna excepto en Cristo. Puedes tener religión, moralidad, sinceridad, conocimiento, buenas intenciones, respeto social y muchas cosas más, pero no puedes ir al cielo sin Cristo. Nadie viene al Padre sino por Él. Ven entonces al único camino. No vengas con méritos, no vengas negociando, no vengas comparándote con otros. Ven como pecador necesitado de gracia. Cree en el Hijo de Dios que murió y resucitó. Descansa únicamente en Él para el perdón de tus pecados. Porque en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y que el Señor conceda a su pueblo mirar otra vez a Cristo, hasta que el corazón turbado sea gobernado por la fe, hasta que la ansiedad sea llevada al Padre, hasta que la misión sea abrazada como oración, hasta que la iglesia corra con los ojos puestos en Jesús, y hasta que lleguemos finalmente a la casa del Padre, donde estaremos con nuestro Señor por los siglos de los siglos.